Pensó que se confundió y estaba viendo una película de terror, ¿verdad? No, es peor que eso. Son las preposiciones y hay una de ellas que tenemos que tener dominadita, porque sin ella no hay verbos. ¿Listos? Comenzamos. I ran up a check, I might do it again. Enemies close, had me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in mine. Took so many years, I was waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Bienvenidos a esta sesión que es de las preposiciones. Luego de este intro aquí medio reggaetonero, terrorífico, que bueno, no hay gran diferencia, empezamos con este tema de las preposiciones. Vamos a comenzar primero con las leves, con las sencillas, entre comillas. Comencemos con una de las clásicas y este es in. Vamos a ver cómo nos la enseñan en la escuela. En la escuela nos dicen, en referencia a esta preposición, que se usa para indicar tanto espacios cerrados como espacios abiertos. Lo utilizamos para indicar que algo está dentro de una cosa o en un lugar cerrado o en el interior de algo físicamente. Esto es lo que nos dicen en la escuela, que nos hacen referencia que si esto está adentro, que si nos ponen un gatito o un cachorrito dentro de una caja y que entonces el in es que está aquí adentro y que el otro, el at, entonces es que está así, pero como la cabecita más o menos como aquí. Entonces, entonces ya no es in y nos empiezan a dar una revolcada cognitiva que uno ya ni sabe ni qué. Y lo mismo va a suceder con las preposiciones que vamos a ver más adelante. Que si encima, que si abajo, que si es abajo, que si es debajo, que si es encima, que si está arriba, arriba de, debajo de. Y esto se vuelve un desastre que deja loco el cerebro y por eso mejor optamos por renunciar cognitivamente porque no entendemos nada. O al menos sí entendemos, pero no para ejecutar lingüísticamente. Y esto es un verdadero problema. Así que vamos a ver a este in. Primero, cuando ante la pregunta where do you live, la respuesta es I live in. Aquí tenemos in y no tiene nada que ver con lo cerrado. Pero vamos a hacerla mucho más fácil. Cuando nosotros queramos decir en del español, recordemos que nosotros en la neurocognición nos sugiere, nos recomienda que esto sea desde el español. Entonces mejor arranquemos con la preposición pero del español, es decir, en. Cuando tengamos en, vamos a irnos por frecuencia. Según el uso, según la frecuencia de los nativos, es como nosotros vamos a categorizar. La que sea de mayor alta frecuencia es la que optaremos por utilizar dentro de nuestra comunicación y así sucesivamente. Entonces, para hacer referencia al en del español, vamos a ver 5 formas de referirnos a en y vamos a categorizar por frecuencia de uso por parte de los nativos. Las 5 opciones que tenemos son más, pero vamos a comenzar con estas 5. Quiero hacer una aclaración. Las que vamos a colocar significa que esto es una traducción literal. No. Lo que nosotros hacemos es entrenar cognitivamente, emular a través de las habilidades que nosotros tenemos lo que ellos hacen. Son simuladores. Porque si nosotros lo aprendemos por estructura gramatical, esto solamente nos da conocimiento, no nos desarrolla la habilidad. Por eso tenemos que detectar cómo lo utilizan ellos y cognitivamente las vamos a trabajar. Entonces, ¿significan en estas que vamos a colocar en inglés? No, son las que ellos utilizan en referencia al en, no que signifique en. Entonces, dicho esto, comenzamos. Estas 5 preposiciones son in, into, onto, at, on.
Estas son las 5 preposiciones más populares para hacer referencia al en del español. ¿Cuáles son? Aquí vamos a eliminar ese tema que on es para sobre. On no es sobre, es en. At es en, aparte del arroba. Páuselo y apúntelo, por si esa no la tenía en su repertorio de una vez, para que cuando usted esté deletreando o esté dando su correo, su email, entonces ahí puede decir toñovicas@gmail.com y listo, y ahí está en pantalla, le está apareciendo el punto que es dot. ¿Significa punto dot? No, a esa cosita, ese botoncito se le llama dot. No diga point, no es point, ese es otro punto de vista, ¿sí? Entonces no es dot, así se le llama a ese puntito, ¿sí? Que nosotros le decimos punto. Bueno, se llama dot. Entonces el at también es el arroba. Muy bien, entonces tenemos que at es en, on es en, into es en y onto es en. Estos son los en. Vamos a eliminar el uso del in. ¿Por qué? Porque los nativos del español ya lo tenemos. Ya sabemos cuándo colocar in. De hecho, lo colocamos hasta donde no va. Ahora, ¿debe preocuparse por las preposiciones de usarlas correctamente? Pues no lo sé. Si usted se preocupa por el uso de las preposiciones de la forma correcta en español, entonces sí. Si no, no. Si usted dice que sí coloca las preposiciones de forma correcta todas las veces que usted habla, lingüísticamente se expresa en el lenguaje hablado, entonces usted pertenece al 5% de la población mundial hispana. ¿Por qué? Porque el resto del 95% no puede. Es imposible, y podemos nosotros darle la evidencia hasta de los más intelectuales que al momento de hablar los errores son garrafales, a menos que tengamos guiones. Por ejemplo, en mi caso, que no me baso en ningún guión, pues entonces constantemente estoy cometiendo errores y siempre me los están marcando, me los están editando, pero resulta que no pueden editar todo porque nos quedaríamos sin video y nos quedaríamos sin clase. Entonces se va ahí como que acomodando. Esto significa que tal perfección no existe. Es una trampa del cerebro cuando le empieza a mandar, cuando le empieza a enviar señales de que hay que hacerlo perfecto, hay que hacerlo bien. ¿Sí? No, en esto sí, qué bueno que tenga esa motivación. Hágalo, apréndalo, estúdielo, memorícelo. Pero de ahí llegar a la perfección, nunca. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, ya hemos dicho y lo seguiremos repitiendo hasta el cansancio. No podemos pensar, simple y sencillamente es a bote pronto. Así que es importante considerar que no voy a tener errores, pero que al menos los errores suenen a nativo, no que los errores suenen a hispano. Lo que buscamos es hablar inglés cercano a cómo se habla el idioma, no estar hablando español versión inglés. Por lo tanto, elimínelo de su contexto, de su vocabulario, y váyase por el at, váyase por el on, que este sustituye. Y sí, las preposiciones son un elemento determinante del inglés. El artículo no es determinante. Y vamos a poner el ejemplo y arranquemos con on. On sobresale para el uso de los días, a diferencia del español que utilizamos el artículo el lunes, el martes, el miércoles, el sábado. En inglés es on Monday, on Thursday, on Wednesday, on Saturday, on Sunday. Este es el que hace función de artículo. Por lo tanto, no hay artículo para los días, sino que es la preposición on. ¿Hacemos referencia al on para el sobre? No. Y sí. ¿Por qué no y sí? Si usted le pregunta a alguien, oye, ¿dónde están mis llaves? Y le contestan, están en la mesa. En la mesa, ¿en qué parte de la mesa van a estar las llaves? ¿En las patas?
No, ¿verdad? Entonces va a estar encima, arriba de la mesa. Ahora, ¿es encima o arriba? Porque encima es que pegue, arriba es que no pegue. Y empiezan con estas cosas que la verdad, el cerebro por eso se desilusiona. Usted diga on the table. ¿Y qué quiso decir en español? En la mesa. Y en la mesa está pues ahí, en donde más pueda estar en la mesa. No es que es una mesa con cajones, no, entonces no es mesa. La usas como mesa, pero no lo es. Entonces, la mesa, al decir en la mesa, es on the table. El otro uso de on es en la pared, por ejemplo. ¿Dónde está el cuadro? El ejemplo del cuadro. Oye, ¿dónde podemos colocar el cuadro? ¿Dónde más podríamos colocar el cuadro? Pues en la pared, en la pared. Ahora, si usted dice sobre la mesa, entonces on para usted es sobre. No que signifique sobre, es que para usted es sobre. On es on, listo, o sea, no significa nada. ¿Qué es on? Como preposición. Si utilizamos on como adjetivo, entonces va a calificar algo. ¿Cómo está esto? On, encendido. Por eso va a haber en los apagadores on, off. On, ahí no es una preposición, es un adjetivo. Está calificando a cómo está tal dispositivo, aparato o a lo que se esté haciendo referencia. On, encendido. Aquí la estamos viendo como preposición. Esto es para adelantar de una vez que en clases posteriores vamos a decir y explicar cómo eliminar del cerebro aquello, es que el inglés no me gusta porque de repente una palabra te significa muchas cosas. No significan muchas cosas. No. Tiene diferentes funciones. Si se utiliza como adjetivo, si se utiliza como preposición, si se utiliza como adverbio, si de repente puede ser un sustantivo. Y eso es lo que usted va a entrenar con este programa. Le voy a colocar un ejemplo solamente para empezar a clarificar y que vayamos eliminando esos probables saqueos o saboteos que nos hace el cerebro. Si nosotros le explicamos a un nativo del inglés que quiere aprender español que on es sobre, y él ya aprendió que para colocar una carta necesita un sobre o una tarjeta de felicitación, o para poder colocar algún dinero o algún documento, oye, necesito un papel de sobre. Él va a preguntar, oye, sobre, pues entonces es on. No, pero no, es que ese es otro sobre. Por eso le digo, en español igual. Es como si de repente, oye, ¿qué carrera estás estudiando? ¿Carrera? Imagínese a un nativo del inglés que aprendió la palabra carrera, pero como parte del deporte. Y entonces él va a preguntar, oye, ¿le llamas carrera al deporte y también haces la misma referencia a las profesiones académicas? Bueno, eso es para que se dé cuenta que compartimos las mismas cosas. No es que signifiquen muchas, no es que cada palabra luego significan muchas cosas, no significan muchas cosas. Es dependiendo cuál es el uso que le estamos dando, pero eso es lo que vamos a aprender. Solamente estoy adelantando que esos procesos son saboteadores del cerebro. Regresamos con on. Entonces, para hacer referencia al cuadro en la pared o sobre la pared, entonces es on the wall, on the table. Y podemos ver algunos ejemplos. The pen is on the table. They have a photograph of Paris on the wall. I am on the bus. Her apartment is on the second floor. Y ahí tenemos estos ejemplos para que se pueda dar una idea donde para el transporte suele utilizarse on. ¿Por qué? Porque estoy, oye, ¿dónde estás? Pues ya estoy aquí en el camión, ya estoy aquí en el tren, o estoy en el metro, o estoy en el tren ligero, o el medio de transporte que haya en su ciudad. Pero siempre es en. Si usted dice, pues estoy aquí sobre el metro, estoy sobre el camión, estoy sobre el tren ligero. Bueno, pues entonces para usted on es sobre. Para los medios de transporte en inglés, on. También para el departamento, on the second floor. Hablando de los pisos. Vayamos ahora con el uso de in. In en específico es para las ciudades en las que uno vive. I live in México. I live in Guadalajara. I live in
Monterrey, I live in, y en la ciudad, I live in Barranquilla, I live in Medellín, I live in la ciudad que usted disponga. Entonces, este es in. En que yo esté diciendo que I live in no tiene nada que ver con que esté adentro, ya si es que adentro, porque es que la ciudad y te arropa y estás ahí dentro, bueno, pues entonces es un in adentro. También, por supuesto, si hace referencia como el ejemplo clásico que se enseña, the cat is in the box, o lo que esté dentro de un cajón. También el box es un square, es un cuadro, no necesariamente es caja, también hace referencia a la caja, no que signifique caja. Por eso, como dice el gran filósofo e historiador Sylvester Stallone, te hace falta ver más box. Bueno, pues entonces la pronunciación de esa palabra es box. Ahí lo tiene por parte de este gran filósofo y por eso se le llama a este deporte box. Y por supuesto también para los meses. En los meses sí es in May, in June, in December, in July, in February, in April, in October, November, y los meses que hay ya dijimos prácticamente todos, in March. Aquí nos dicen que in March. Bueno, pues entonces para los meses también. Por supuesto, además de los días, también están incluidas las semanas. Por ejemplo, lo veré en una semana. I will see him in a week. I will see him in a week. Y aquí estamos haciendo in a week, en una semana. Aquí tenemos el artículo indefinido, in a week. Y por último, a los años. She was born in 1976. I am born in 1976. Y listo, aquí tenemos el resumen. Se usa para indicar tanto espacios cerrados como espacios abiertos. Lo utilizamos para indicar que algo está dentro de una cosa, en un lugar cerrado o en el interior de algo físicamente. Sin embargo, como anteriormente se mencionó, lo utilizamos con meses, años, épocas, partes del día y periodos de tiempo. Vayamos con el otro en, que este es into. Este into, que es en, pero este sí ya tiene una relación más cercana a referirse al adentro, al dentro. En, pero es un en dentro. Como los ejemplos. Don't go into your sister's room. No entres en la habitación de tu hermana. We got into the shop on the corner. Entramos en la tienda de la esquina. Otros ejemplos que podríamos poner, un ejemplo de familia es ¿dónde están los niños? Porque están a punto de salir a la playa. ¿Dónde están los niños? Ya están en el carro, ya están en el carro. El decir que están en el carro se entiende que no están ahí brincando encima de él, o sea que ya están dentro, ya están listos. Entonces ahí es where the kids, they into the car, into the car. Si usted analiza, casi todo tiene que ver con alguna otra preposición en referencia al en del español, menos el in. Sin embargo, los hispanos tenemos in. ¿Qué sucede a nivel cognitivo? Que siempre el cerebro está esperando escuchar de los nativos del inglés la preposición in, en lo que los datos tiene almacenado previamente de los hispanos. Como nunca lo escucha, por eso se va perdiendo. Conforme usted vaya adaptando este vocabulario en específico de estructura determinante, se dará cuenta cómo sí va a empezar a reconocer fonemas, fonología y ritmos nativos sin necesidad de estar generando ningún ejercicio fonético o fonológico. Así que es importante que, como se dijo en un principio, por eso se puso algo terrorífico, porque es algo que es determinante que yo pueda tener dominado en mi concepción lingüística, pero sobre todo en mi estructura cognitiva. Get into. Into es el en precisión de estar dentro. Vamos con onto. Onto es en el ejemplo, ahora sí, más cercano al sobre. Ejemplo, te veo sobre la avenida, sobre la avenida. I see you onto the avenue. I see you onto the avenue. Ahí te veo sobre la avenida. Especificamos ahí donde destacamos el artículo y ahí tenemos sobre, onto the avenue. Además de otros ejemplos como están apareciendo en la pantalla. We can get onto the bus here. The dog got onto the sofa. Como podrán ver, entonces ahí está
onto, cuando tenga que ver algo de una manera activa, no como las llaves, que las llaves son pasivas, sino de manera activa, que esté generando movimiento, está sobre el sofá, sobre el medio de transporte, que sea. Into and onto. Todos son de alta frecuencia para los nativos, excepto in. In es para los hispanos, pero nosotros no queremos hablar español versión inglés. Queremos hablar lo más cercano a cómo los nativos hablan este idioma. Vayamos ahora por la máxima, que hace referencia al en. Y ese es at. Desde lo que fue el tema de la pandemia, la frase más popular fue quédate en casa. Pero nunca se vio la frase stay in home. Esta es una muestra que para los nativos in no es en, lo tienen en la frecuencia más baja para lo que ya vimos en los ejemplos anteriores, para las ciudades, para los países y para los ejemplos que vimos. Aquí es stay at home. Esta fue la popular quédate en casa. At es la más popular y es la que se interpreta con mayor frecuencia para las siguientes preposiciones del español: en, a, al, de, cerca de, tocando, por, para, arroba. Además, veamos para qué es los usos de at. Se usa delante de edificios como casas, aeropuertos, universidades, para acontecimientos como reuniones, fiestas, conciertos, deportes, entre otras. Antes de top, para la parte superior, bottom, para la parte inferior. The end of, al final de, y detrás de right, cuando nos referimos a lugares que no sean, por supuesto, ciudades o países, que ese es para lo que sí funciona in. Estos son los más populares detectados por parte de los neurolingüistas modernos. A continuación veremos algunos ejemplos. He is at home. Él está en casa. I always visit my sister at work. Siempre visito a mi hermana en el trabajo. We are at the table. Comemos en la mesa. She will see him at the theater. Lo verá en el teatro. Her name is at the bottom of the page. Su nombre está en la parte inferior de la página. When did you arrive at the airport? ¿Cuándo llegaste al aeropuerto? He runs every morning at 6. I will see them at Christmas. Él corre cada mañana a las 6 y les veré en Navidad. Esto es a referencia a las preposiciones in, on, into, onto, and at. Es importante que las vaya conceptualizando y que las vaya agregando, recordemos, a su sistema. Bueno, pues por el momento es todo. Esperemos que esté practicando y esté rumiando constantemente en el cerebro. Lo importante ahora es la misión de Graduation Day con Congratulations David. La memorización. Esa es la prueba, esa es la buena, porque en esa se encontrarán con sorpresas que de verdad ni siquiera se imaginan. Así que hay que echarle todos los kilos, todas las ganas y no permitir que el cerebro nos esté saboteando con es que no he tenido tiempo o es que sí, está bien llevarlo con calma, pero sin pausa. Tenemos que estar frecuentemente conceptualizando todo esto que vaya viendo. Y si por ahí sí tiene problemas de tiempo, no avance. Lo importante no es avanzar, se avanza en las escuelas con tal de ya tener una calificación y listo. Aquí se trata de la formación, de la consagración y consolidación cognitiva. Si ve que no le está alcanzando el tiempo, repita hasta donde haya visto y conforme vayamos avanzando también iremos agregando tips que le van a servir para poder estar rumiando todo el tiempo y que se vaya consagrando el bilingüismo. Así que la memorización no es así, sería imperdonable no hacerla. Y esa no es la única, vienen más, pero esta es fundamental para que se consolide bien la memoria. Nos vemos pronto. Chao.
No, aún no hemos visto la preposición más importante del inglés, la que es generadora de verbos. Esa la veremos en la segunda parte, pero primero estas que acaban de terminar. Nos vemos pronto.